Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablarte y vamos a hablar de las Karens que sufrieron las muertes más espantosas. Empecemos. Era el 8 de octubre de 2015, cuando la dedicación de Susan Rodríguez a la educación de sus hijos llevaría a una tragedia impensable en la escuela secundaria Lincoln, en Boise, Idaho. Susan Rodríguez era el tipo de madre que todo administrador escolar temía encontrar. La madre de 43 años había desarrollado una reputación como la quejosa más exigente y teatral de la escuela. Alguien que parecía disfrutar creando drama y haciendo escenas para salirse con la suya. Mientras afirmaba abogar por los estudiantes, su verdadera motivación parecía ser la atención y el sentido de poder que obtenía al intimidar al personal de la escuela y perturbar las operaciones normales. Esa tarde, Susan había llegado 90 minutos completos antes de la reunión programada de la junta escolar. Fiel a su estilo, inmediatamente comenzó su rutina de búsqueda de atención, acorralando al director y exigiendo cambios inmediatos en el menú del almuerzo, mientras amenazaba con exponer a los medios preocupaciones sobre la calidad de la comida. Su voz resonó por los pasillos mientras criticaba las políticas tecnológicas de la escuela frente a otros padres, actuando para su audiencia al declarar que la administración estaba fallando a sus hijos y exigía una revisión completa de la política. Cuando el personal le recordó que la reunión no había comenzado oficialmente, Susan insistió dramáticamente en que sus preocupaciones eran demasiado importantes para esperar. Con su habitual gusto por el teatro, exigió una audiencia inmediata con el superintendente, sacando su teléfono para filmarse haciendo acusaciones contra el personal de la escuela. Estos videos rápidamente llegaron a las redes sociales, donde afirmó que la escuela estaba encubriendo problemas serios, otro movimiento calculado en su campaña continua para posicionarse como la autoproclamada vigilante de la escuela. Lo que Susan no comprendía del todo era el entorno peligroso que la rodeaba esa noche. La escuela secundaria Lincoln estaba en medio de importantes renovaciones, con andamios y equipos de construcción esparcidos por todo el edificio. Los trabajadores de la construcción habían pasado el día instalando nuevas luminarias en el techo, sobre el pasillo principal donde Susan ahora se encontraba. A las 6:20 de la tarde, mientras Susan revisaba sus materiales de presentación en el pasillo fuera de la sala de reuniones, escuchó un ominoso sonido de crujido desde arriba. El trabajo de renovación había debilitado una sección del panel del techo, y la combinación del peso del nuevo accesorio de iluminación y la integridad estructural comprometida creó un peligro mortal. La placa del techo, junto con una pesada lámpara, cayó aproximadamente 12 pies desde arriba. Susan no tuvo tiempo de reaccionar cuando los escombros golpearon su cabeza y hombro con una fuerza devastadora. El impacto la dejó inconsciente de inmediato, causando una fractura de cráneo y una grave lesión en el cuello. Otros padres y el personal de la escuela se apresuraron a ayudar, llamando al 911 en cuestión de minutos. Susan fue rápidamente trasladada al hospital, donde los equipos médicos lucharon por salvar su vida. A pesar de sus esfuerzos, ella sucumbió a las complicaciones de su lesión en la cabeza 2 días después. La investigación que siguió reveló una verdad preocupante. No se habían seguido los protocolos de seguridad adecuados durante el trabajo de renovación. El distrito escolar se vio obligado a enfrentar la realidad de que su falta de supervisión había contribuido a una tragedia prevenible. La muerte de Susan provocó cambios inmediatos. La escuela fue cerrada temporalmente para inspecciones de seguridad exhaustivas, y el distrito implementó nuevos requisitos de seguridad para todo trabajo de construcción en edificios ocupados. Su familia, canalizando su dolor en un propósito, trabajó con el distrito para establecer pautas de seguridad que fueron adoptadas en todo el distrito. La historia de Susan Rodríguez sirve como un recordatorio contundente de que incluso las actividades más rutinarias pueden volverse mortales cuando se ignoran los protocolos de seguridad. Su legado vive en las medidas de seguridad mejoradas que ahora protegen a innumerables padres y estudiantes en todo el distrito. Era el 4 de julio de 2017, cuando una dedicación al servicio comunitario se volvió mortal para Jennifer Walsh, de 46 años, en Riverside Park en Portland, Oregón. Una mujer cuya búsqueda implacable de la perfección finalmente le costaría todo. Jennifer Walsh era una voluntaria comunitaria dedicada que ayudó a organizar la celebración anual del 4 de julio en Riverside Park. Su responsabilidad era coordinar la instalación de los vendedores y asegurar que se siguieran todos los protocolos de seguridad durante el evento. Pero el enfoque de Jennifer se había vuelto cada vez más confrontacional y rígido. Había pasado 2 horas regañando a los vendedores de comida sobre la ubicación de sus puestos, insistiendo en que movieran sus casetas a pesar de tener permisos aprobados para sus ubicaciones actuales. Jennifer exigió que se bajara la música en vivo durante la prueba de sonido, amenazando con llamar a la policía por violaciones de ruido, a pesar de que el evento tenía los permisos adecuados. Sus exigencias se intensificaron cuando confrontó a las familias que estaban instalando áreas de picnic, afirmando que estaban violando los protocolos oficiales del evento y exigiendo que se trasladaran a lugares menos deseables. Cuando otros voluntarios sugirieron que estaba siendo demasiado rígida, Jennifer declaró que era la única que se tomaba en serio la seguridad del evento
y amenazó con reportar violaciones a la ciudad. El parque estaba organizando su mayor celebración del Día de la Independencia en años, con múltiples vendedores de comida, música en vivo y fuegos artificiales planeados. Jennifer estaba revisando la instalación de una estructura de escenario temporal que había sido erigida por una empresa local de alquiler. Los fuertes vientos más temprano en el día habían causado cierta preocupación sobre la estabilidad de las estructuras temporales en todo el parque. Las condiciones climáticas hicieron que Jennifer estuviera aún más atenta a posibles problemas de seguridad mientras realizaba sus inspecciones. A las 4:30 de la tarde, Jennifer estaba inspeccionando el área del escenario cuando notó algunos cables de sujeción sueltos que inmediatamente le preocuparon. Decidida a obtener una mejor vista del sistema de aparejos, subió a la plataforma del escenario para examinar más de cerca los puntos de montaje superiores. Mientras estudiaba las conexiones, una ráfaga de viento repentina golpeó la estructura temporal con una fuerza inesperada. Una de las cerchas de iluminación superiores, que pesaba 150 libras, se desplazó bajo la presión del viento y se soltó de su sistema de montaje. La pesada cercha cayó aproximadamente 15 pies por el aire. Jennifer intentó moverse para apartarse, pero no había suficiente tiempo ni espacio para escapar del equipo que caía. La enorme estructura golpeó a Jennifer con una fuerza devastadora, causándole graves lesiones en el pecho y la cabeza que la dejaron atrapada bajo el metal retorcido y el equipo de iluminación. La mujer, que había pasado su día asegurándose de que todos los demás siguieran los protocolos de seguridad, se había convertido en la víctima de una falla estructural. Otros voluntarios y socorristas trabajaron frenéticamente para liberar a Jennifer de debajo del pesado equipo. En 8 minutos, lograron levantar la estructura y sacarla de los escombros. Jennifer fue trasladada de inmediato en helicóptero al centro de traumatología, donde los cirujanos lucharon por salvar su vida. A pesar de sus esfuerzos, murió a causa de sus heridas durante la cirugía de emergencia. La celebración del Día de la Independencia fue cancelada inmediatamente después del accidente. Todas las estructuras temporales fueron inspeccionadas de inmediato mientras los funcionarios trabajaban para determinar si otros equipos representaban riesgos similares. La tragedia provocó cambios integrales en la forma en que Portland manejaba los eventos comunitarios. Se implementaron nuevas regulaciones de seguridad que requerían que ingenieros certificados aprobaran todas las instalaciones de escenarios temporales antes de que cualquier evento pudiera proceder. Los días de depender únicamente de la supervisión voluntaria para la seguridad estructural compleja habían terminado. La comunidad estableció un premio anual de seguridad en nombre de Jennifer por su destacado servicio voluntario, asegurando que su dedicación sería recordada mientras se enfatizaba la importancia de los estándares de seguridad profesional. La muerte de Jennifer Walsh sirve como un recordatorio aleccionador de que las buenas intenciones y la dedicación deben equilibrarse con la experiencia adecuada y que, a veces, el mismo compromiso que nos impulsa a servir a nuestras comunidades puede ponernos en peligro inesperado. Era el 22 de mayo de 2016 en el Zoológico de Londres en Regent's Park, Inglaterra. El día estaba templado, la multitud constante, y las familias se demoraban en las exhibiciones. El recinto de los leones atrajo grupos de visitantes. Niños se apretaban contra la baranda para vislumbrar los animales paseando en el hábitat de hierba debajo. A media tarde, el murmullo habitual de la conversación se rompería bajo una escena que dejó a los testigos conmocionados y al personal apresurándose. Patricia Walker, de 56 años, había tomado el tren desde su casa en Watford para lo que describió a sus vecinos como una salida casual de domingo. Conocida entre sus conocidos por su lengua afilada, el conflicto para ella era una rutina, imponiendo control en situaciones cotidianas donde se sentía ignorada. No tenía un verdadero historial de asumir riesgos en actividades al aire libre, pero en espacios públicos frecuentemente desafiaba las reglas y restricciones, descartándolas como innecesarias. La exhibición de leones fue diseñada con múltiples capas de seguridad. Una valla baja mantenía a los visitantes a varios pies de un borde de concreto, más allá del cual un foso seco caía aproximadamente a 12 pies en el recinto. Los animales, 3 leones adultos, ocupaban un espacio de sabana abierta con hierba, rocas y troncos. Señales claras advertían a los huéspedes que permanecieran detrás de la barrera, y el personal de la estación a menudo recordaba a cualquiera que se inclinara demasiado cerca. Aún así, no eran infrecuentes los incidentes de invitados intentando estirarse sobre la barandilla para tomar mejores fotos. Esa tarde Patricia se irritó después de que un miembro del personal le dijera que se retirara. Se quejó en voz alta, acusándolos de arruinar su visita. Ignorando las instrucciones repetidas, se inclinó sobre la barrera, gesticulando hacia los leones mientras se burlaba de su inactividad. Varios visitantes cercanos se movieron incómodamente. Un padre con un cochecito movió a sus hijos más abajo en la barandilla. A pesar de las advertencias y señales visibles, Patricia permaneció fijada, eventualmente inclinándose demasiado hacia adelante. Su zapato resbaló contra el borde liso de concreto, enviando su peso más allá del punto de equilibrio.
Ella se lanzó hacia adelante con un grito repentino, volteando sobre la baranda y cayendo en el foso seco. Se escucharon jadeos en la multitud cuando ella cayó con fuerza, rodando sobre el suelo de tierra. Durante varios segundos, el recinto estuvo en silencio, los leones deteniéndose ante la intrusión inesperada. Luego 2 de ellos atacaron. El macho fue el primero en golpear, sujetándola con poderosas mandíbulas en el hombro. Patricia gritó, forcejeando contra el suelo mientras una leona golpeaba con sus garras extendidas, desgarrando sus brazos y torso. Los visitantes gritaban, otros cubriendo los ojos de los niños. El personal del zoológico respondió en cuestión de momentos, utilizando bocinas de aire y mangueras de alta presión. Los leones dudaron brevemente bajo los chorros de agua, pero el macho no soltó su agarre. El cuerpo de Patricia se torció de manera antinatural mientras él tiraba, dejando rastros de sangre en la tierra. En cuestión de minutos, sus movimientos se ralentizaron y luego se detuvieron por completo. El personal intensificó los esfuerzos, finalmente forzando a los leones a retroceder con repetidos sonidos de cuernos y corrientes de agua continuas, el tiempo suficiente para atraerlos a un corral de contención. El personal de emergencia entró solo después de que los animales fueron asegurados. Patricia fue declarada muerta en el lugar. Su cuerpo presentaba un trauma masivo consistente con un ataque de animales. Los testigos todavía agrupados detrás de la barandilla fueron llevados en silencio, muchos visiblemente conmocionados. Sus familiares evitaron preguntas sobre las circunstancias cuando fueron entrevistados durante su funeral. En una conferencia de prensa, los funcionarios enfatizaron que la víctima se había ignorado las normas publicadas y las instrucciones del personal, subrayando los límites de lo que las medidas de seguridad podrían prevenir cuando se ignoran las advertencias. El zoológico reforzó las barreras en las semanas que siguieron, elevando las barandillas y agregando señalización adicional. Era el 19 de agosto de 2016, cuando un rutinario viaje de compras en Mesa, Arizona, se volvió mortal para Carol Williams, de 49 años, una mujer cuya obsesión con la etiqueta de estacionamiento finalmente le costaría todo. Carol Williams no era simplemente una compradora ordinaria en la plaza del supermercado en Mesa. Se había ganado la reputación de ser la agente no oficial del estacionamiento, alguien que se encargaba de vigilar el comportamiento de los demás clientes. Su misión era simple, pero absorbente: asegurarse de que todos siguieran la etiqueta de estacionamiento adecuada. En ocasiones anteriores, Carol había hecho todo un espectáculo de sí misma. Seguía a los dueños de sub dentro de las tiendas, exigiendo en voz alta que movieran sus vehículos mal estacionados. Una vez bloqueó la entrada de una tienda durante varios minutos, anunciando a los clientes desconcertados que el estacionamiento inconsiderado arruina las compras para todos. Cuando la administración de la tienda intentó intervenir, Carol declaró que estaba realizando un servicio público e incluso amenazó con organizar boicots contra los negocios que no apoyaran su cruzada. Sus métodos eran agresivos y confrontacionales. Exigía que los gerentes de las tiendas anotaran los números de matrícula y prohibieran permanentemente a los propietarios de vehículos infractores en los estacionamientos. Para Carol, esto no se trataba solo de espacios de estacionamiento. Se trataba de justicia, orden y de hacer lo que ella creía correcto para la comunidad. Esa sofocante tarde de agosto, Carol acababa de terminar sus compras semanales. Mientras cargaba las bolsas en su coche, algo llamó su atención que hizo hervir su sangre. Un vehículo descaradamente estacionado, ocupando 2 espacios en el concurrido estacionamiento de fin de semana. El área de estacionamiento estaba llena de compradores, y Carol decidió que esta transgresión no podía quedar sin respuesta. Exactamente a las 2:45 de la tarde, Carol se acercó al vehículo infractor con su habitual determinación. Tenía una nota lista, preparada para dar otra lección de cortesía al aparcar. Lo que no notó fue al empleado adolescente trabajando cerca, recogiendo carritos de compras con un empujador motorizado. El equipo de recolección de carritos había sido recientemente revisado, pero los frenos no respondían tan bien como normalmente lo harían. El joven empleado estaba manejando una larga fila de carritos, concentrado en su tarea y sin darse cuenta de que Carol se había colocado entre los vehículos estacionados. Centrada completamente en escribir su severa nota sobre la etiqueta de estacionamiento, Carol retrocedió sin mirar. Se movió directamente hacia el camino del tren de carritos que se acercaba justo cuando el empleado se dio cuenta del peligro e intentó detenerse. La potencia de frenado reducida del empujador de carritos significaba que el impulso no podía detenerse a tiempo. El carrito principal golpeó a Carol con suficiente fuerza para derribarla sobre el asfalto implacable. Su cabeza golpeó el pavimento con un impacto nauseabundo y el peso de varios carritos pasó sobre sus piernas, causando fracturas inmediatas. El estacionamiento quedó en silencio, excepto por el sonido de los comestibles esparcidos y los gritos horrorizados de los empleados pidiendo ayuda. Carol yacía inconsciente. Su cruzada por la justicia en el estacionamiento la había llevado a este trágico momento. Los servicios de emergencia llegaron dentro de 10 minutos del accidente, sus sirenas cortando el calor de Arizona. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizar a Carol, pero la lesión en la cabeza era grave. Fue llevada de urgencia al hospital donde los equipos médicos lucharon por salvar su vida.
3 horas después, Carol Williams fue declarada muerta por su lesión en la cabeza. La mujer que había dedicado tanta energía a corregir el comportamiento de los demás se convirtió en víctima de un trágico accidente que podría haberse evitado. La tienda de comestibles respondió implementando cambios integrales de seguridad. Se establecieron nuevos programas de capacitación para todos los empleados encargados de recoger los carritos, y el programa de mantenimiento de los empujadores de carritos fue completamente renovado. Se instalaron espejos de seguridad adicionales en todo el estacionamiento para mejorar la visibilidad y prevenir accidentes similares. Quizás lo más significativo, la tienda creó un programa de cortesía al cliente diseñado para abordar problemas de estacionamiento mediante la intervención de la gerencia, en lugar de permitir que las confrontaciones entre clientes escalen. La muerte de Carol Williams sirve como un recordatorio aleccionador de que a veces nuestro deseo de hacer cumplir las reglas y corregir a los demás puede ponernos en peligro, y que la tragedia puede ocurrir en los momentos más ordinarios de nuestra vida diaria. Era el 6 de noviembre de 2017 en la ciudad de Nueva York. La estación de metro de Union Square estaba llena de viajeros vespertinos, una mezcla familiar de impaciencia, fatiga y rutina. Los anuncios resonaban contra las paredes de azulejos, los trenes rugían al entrar y salir y pasos llenaban las plataformas. Entre los cientos que pasaban, un pasajero no saldría con vida de la estación. Brenda Weiss tenía 54 años. Era una neoyorquina de toda la vida que había pasado la mayor parte de su carrera como administradora de oficinas para una firma de seguros de nivel medio. Conocida por sus colegas como de lengua afilada y terca, se enorgullecía de mantenerse firme en cualquier situación. Fuera del trabajo, ella vivía sola en un pequeño apartamento en Queens y tenía pocos amigos cercanos. El transporte público había sido el telón de fondo de su vida diaria durante décadas, pero era conocida entre el personal por confrontaciones, especialmente durante retrasos en el servicio. El sistema de metro en sí mismo es un entorno implacable. Las vías están en un canal abierto entre las plataformas, con 2 rieles de rodadura que llevan el tren y un tercer riel electrificado que lo alimenta. Ese raíl lleva más de 600 voltios de corriente continua, suficiente para matar instantáneamente. Los andenes están marcados con franjas de advertencia y los anuncios frecuentes recuerdan a los pasajeros que nunca deben entrar en la zona de vías. A pesar de esto, ocurren incidentes cada año, a menudo como resultado de accidentes, disputas o juicios erróneos. Esa tarde Brenda estaba de camino a casa después del trabajo. Los trenes se retrasaron debido a un problema de señal y la multitud en Union Square se había espesado. Los testigos informaron más tarde que ella se adelantó en la fila cuando llegó un tren lleno hacia el centro, empujando a varios pasajeros más jóvenes. Cuando se sintió desafiada, ella elevó su voz, incrementando la discusión hasta gritos. A medida que el enfrentamiento verbal se hacía más fuerte, empujó a un pasajero que intentó bloquear su camino. El movimiento la dejó desequilibrada al borde del andén. En el caos, su pie resbaló contra la franja amarilla de seguridad. Se tambaleó, agitando los brazos, antes de inclinarse hacia adelante en el foso abierto. Un murmullo de asombro recorrió la multitud cuando ella aterrizó entre los rieles, su cuerpo a centímetros de la línea electrificada. Por un breve instante intentó levantarse, pero su mano izquierda hizo contacto directo con el tercer riel. El efecto fue inmediato y violento. Un destello brillante iluminó el espacio, seguido de chispas crepitantes. Su cuerpo se puso rígido y se sacudió incontrolablemente, sus músculos bloqueados por la corriente. Se escucharon gritos cuando el olor a tela y carne quemada se extendió por la plataforma. Algunos pasajeros instintivamente se acercaron, lanzando chaquetas y bufandas, desesperados por sacarla sin tocarla directamente. Nada funcionó. La corriente la mantuvo en su lugar, recorriendo su cuerpo hasta que sus movimientos se ralentizaron y se detuvieron. El personal de la estación cortó el suministro eléctrico, pero para entonces el daño era irreversible. Cuando cesó la corriente, ella se desplomó torpemente sobre los raíles, con humo saliendo débilmente de su ropa. Los equipos médicos de emergencia fueron llamados por el personal, llegando en cuestión de minutos, pero el examen confirmó lo que los testigos ya sabían. Ella había sufrido quemaduras catastróficas y un paro cardíaco casi al instante. La plataforma fue despejada, los trenes fueron desviados y la policía acordonó el área para la investigación. Los pasajeros estaban conmocionados, algunos aún lloraban al salir de la estación. Las imágenes de vigilancia confirmaron la secuencia de eventos, la discusión, el empujón, el tropiezo y el contacto fatal con el riel. A diferencia de la mayoría de las muertes en el tránsito que dejan a la comunidad conmocionada, el fallecimiento de Brenda generó poca simpatía. Testigos la describieron como combativa incluso en sus últimos minutos, gritando a extraños y abriéndose paso a la fuerza. Algunos viajeros comentaron después que su temperamento había escrito el final tanto como el tercer riel. La estación fue despejada, el servicio eléctrico restaurado y los trenes reanudaron el servicio en cuestión de horas.
Era el 8 de septiembre de 2018 cuando la obsesión de Danica Wells con la furia en la carretera hizo que su SUV volcara en el aire a 75 millas por hora en la Interestatal 75 en Atlanta, Georgia. Danica, una oficial de cumplimiento corporativo de 41 años de edad que mide 1,68 m, había convertido su autoridad de aplicación en una cruzada personal contra cualquiera que desafiara sus reglas. Su SUV negro estaba equipado con cámaras de tablero, bocinas personalizadas y calcomanías de oficial de cumplimiento que justificaban su comportamiento de vigilante en la carretera. Danica se especializaba en controlar a otros conductores como subordinados, habiendo recibido 3 citaciones por conducción agresiva mientras filmaba a los automovilistas por infracciones. Su LinkedIn mostró publicaciones sobre responsabilizar a las personas y enseñar respeto a individuos insubordinados. Esa mañana de viernes había sido productiva para el complejo de poder de Danica. Había despedido a 2 empleados, publicado diatribas sobre enseñar respeto a los trabajadores y estaba tomando estimulantes recetados sin supervisión médica, amplificando su personalidad agresiva. La intimidación característica de Danica en la carretera consistía en acercarse a los vehículos para gritar a los conductores mientras mantenía altas velocidades, usando su autoridad corporativa para justificar confrontaciones peligrosas. Ella creía que su posición de cumplimiento le daba jurisdicción sobre cada conductor. Cuando un Honda compacto se metió delante de su SUV durante la hora pico, Danica comenzó su diatriba en la carretera. Empezó a seguir de cerca agresivamente mientras tocaba la bocina y parpadeaba las luces altas, filmando la supuesta infracción para contenido en redes sociales. Incapaz de contener su obsesión por la autoridad, Danica se acercó al Honda a 120 km por hora y comenzó a gritar desde su ventana sobre los procedimientos adecuados para incorporarse. Se desvió peligrosamente cerca mientras gesticulaba de manera salvaje, tratando de sacarlos de la carretera. La necesidad de Danica de mantener su actitud confrontacional al filmar le creó una visión de túnel. Se obsesionó con castigar al otro conductor, concentrándose completamente en su abuso de poder en lugar de en la seguridad de la carretera. El tráfico más adelante se había detenido por trabajos de construcción, con conos naranjas y barreras de concreto claramente visibles, pero Danica estaba demasiado obsesionada con su actuación de imponer la ley para notar la peligrosa situación que se estaba desarrollando. Manteniendo 75 millas por hora mientras gritaba sobre enseñar lecciones de manejo, la SUV de Danica chocó contra la barrera de concreto de construcción con una fuerza devastadora. El impacto lanzó su vehículo de 4.000 libras al aire, haciendo que diera 3 vueltas antes de estrellarse boca abajo. El cuerpo de Danica fue lanzado alrededor del interior durante la violenta secuencia de volteretas. Su columna vertebral se rompió en varios puntos mientras su cráneo se fracturaba contra el techo. Los órganos internos se rompieron por las fuerzas de desaceleración mientras el metal retorcido aplastaba su cuerpo de 63 kilogramos. Los equipos de emergencia encontraron la SUV de Danica destruida y su cuerpo sin vida en los restos. Su cámara del tablero capturó cada momento de su último incidente de furia en la carretera, mostrando su comportamiento agresivo que provocó directamente el accidente fatal. El conductor al que había estado acosando proporcionó un testimonio que describe la agresión creciente de Danica. A pesar de estar traumatizado por presenciar su muerte, requieren orientación para la culpa del sobreviviente. Las imágenes de la dashcam de Danica se volvieron virales cuando las autoridades las publicaron, mostrando sus gritos de amenazas mientras ignoraba la seguridad vial. Las reacciones en línea fueron poco comprensivas, con comentarios como «Compliance Karen no pudo cumplir con las leyes de tránsito», inundando las redes sociales. Su empleador enfrentó escrutinio cuando salió a la luz el historial de Danica de abusar de la autoridad. La empresa implementó entrenamiento obligatorio de manejo de ira para los oficiales de cumplimiento y reformó las políticas de aplicación. Danica Wells murió tratando de imponer reglas a otros mientras las ignoraba ella misma, demostrando que las barreras de concreto no se preocupan por la autoridad corporativa. Era el 14 de mayo de 2018, en Phoenix, Arizona. El calor se aferraba al pavimento fuera de un supermercado suburbano, donde los compradores se movían rápidamente hacia sus autos, protegiendo sus ojos del resplandor de la tarde. En la zona de carga, una escena que comenzó como irritación escalaría a un accidente fatal, uno que dejó a los transeúntes conmocionados pero no sorprendidos, dado el comportamiento de la mujer en su centro. Liz Thompson tenía 52 años, conocida en su vecindario por su temperamento y también por su tamaño. Con más de 200 libras, su cuerpo hacía que sus movimientos fueran más lentos y las caídas más difíciles de recuperar. No era una profesional bajo presión, ni alguien que navegara riesgos complejos. En cambio, su vida diaria giraba en torno a pequeñas diligencias, a menudo marcadas por arrebatos. Los cajeros y empleados la conocían como la clienta que exigía hablar con los gerentes por inconvenientes menores. Los vecinos evitaban su entrada, recordando cómo una vez gritó a un adolescente por empacar las compras demasiado lento. La confrontación se había convertido en su identidad y trataba el conflicto como una forma de afirmar control. Las reglas, señales y cortesías eran simplemente obstáculos que se negaba a reconocer.
El entorno técnico ese día era ordinario, pero implacable. Las zonas de carga de los supermercados están diseñadas para que los camiones retrocedan lentamente en espacios designados, guiados por espejos y a veces por observadores. Los conductores dependen de que los peatones se mantengan alejados de estos vehículos grandes, ya que los puntos ciegos hacen que cualquier cosa directamente detrás del camión sea invisible. Incluso a bajas velocidades, un semirremolque que pesa varias toneladas no puede detenerse instantáneamente una vez en movimiento. Liz había estacionado su SUV en la zona de carga, bloqueando el espacio reservado para un camión de reparto programado para llegar. Cuando el conductor tocó la bocina, ella se negó a moverse. Salió, golpeando su carrito contra el costado del camión mientras gritaba insultos. Los testigos la describieron más tarde como con el rostro enrojecido, gesticulando frenéticamente, claramente decidida a escalar en lugar de ceder. El conductor, intentando completar su entrega, movió el camión hacia atrás, hacia el muelle. Los empleados de la tienda gritaron para que Liz se hiciera a un lado, pero ella empujó su carrito más cerca del camino del camión, tratando el lento avance del vehículo como otra oportunidad para demostrar un punto. A estas alturas, el peligro era obvio. Los transeúntes agitaban las manos y gritaban, pero Liz los ignoró. Empujó su carrito hacia adelante, luego giró abruptamente y se tropezó con el bordillo. El tropiezo fue pequeño pero decisivo. Su tamaño hizo imposible recuperar el equilibrio una vez que su peso se desplazó. Cayó pesadamente sobre el asfalto, directamente detrás de las ruedas en reversa del camión. Sus compras se esparcieron por la acera mientras su cuerpo se deslizaba en el punto ciego. Las ruedas traseras del camión pasaron sobre ella antes de que el conductor se diera cuenta de que algo había sucedido. Gritos estallaron de los compradores y varios corrieron hacia adelante agitando los brazos. El conductor frenó de golpe, saltando para ver qué había ocurrido. La escena era inmediata y espantosa, sin posibilidad de supervivencia. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero los paramédicos solo pudieron confirmar lo que ya era evidente. Liz había muerto instantáneamente por lesiones aplastantes. Las imágenes de vigilancia revisadas más tarde mostraron la secuencia sin ambigüedad. Cada paso, desde que bloqueó la zona hasta el choque del carrito y su caída, fue documentado. Los testigos dijeron a los investigadores que se habían gritado advertencias repetidamente, pero ella había decidido ignorarlas. El conductor, moviéndose con cautela y dentro de las regulaciones, no tenía forma de saber que ella había caído al suelo detrás de él. El departamento de policía de Phoenix exoneró al conductor del camión de toda culpa. Su informe enfatizó que la muerte fue completamente prevenible y resultó de la interferencia de un peatón en un área restringida. Más tarde, la tienda de comestibles instaló señalización y barreras adicionales, aunque el personal admitió que las medidas estaban destinadas más a proteger a los conductores de confrontaciones que a prevenir otro accidente como el de Liz Thompson. Era el 2 de julio de 2018 en Miami, Florida. El área de la piscina del condominio estaba llena de familias. Los niños chapoteaban en la parte poco profunda mientras los padres charlaban desde las tumbonas. En menos de una hora, esta tarde ordinaria dejaría a la comunidad atónita, los testigos repitiendo en sus mentes cómo un momento imprudente se volvió fatal. Teresa Howard, de 48 años, vivía en el edificio y era conocida entre los residentes por su comportamiento confrontacional. Trabajaba en bienes raíces, una carrera que recompensaba su franqueza pero también alimentaba un hábito de menospreciar a quienes la rodeaban. Los vecinos la describían como de mal genio, a menudo convirtiendo problemas menores en escenas públicas. Su motivación era menos sobre preservar el orden y más sobre imponer control. Trataba el riesgo con despreocupación, asumiendo que las reglas y precauciones se aplicaban a otros y no a ella misma. Esa tarde, Teresa se enfureció con un grupo de niños que reían y chapoteaban cerca de la parte poco profunda. Acusó a su madre de permitirles interrumpir la piscina y lanzó una fuerte diatriba. La piscina del condominio se mantenía según el código con salvavidas de guardia, reglas publicadas y una superficie antideslizante alrededor de la cubierta. Aún así, el pavimento mojado y los niños corriendo creaban peligros predecibles. Los salvavidas enfatizaban la precaución, recordando a adultos y niños por igual sobre los riesgos de las baldosas resbaladizas y los bordes sin protección. Teresa ignoró tales advertencias. Testigos presenciales informaron más tarde que ella se paró sobre el agua, señalando agresivamente y gritando insultos. Los niños se retiraron asustados mientras otros residentes se alejaban incómodos. Un salvavidas se acercó para calmar la situación, pero la voz de Teresa solo se elevó mientras señalaba a los niños, exigiendo que se fueran. La tensión aumentó hasta que Teresa se dio la vuelta abruptamente para irse furiosa. Sus sandalias resbalaron en la cubierta mojada. El agua cerca de la cual había estado parada se extendía por las baldosas. Los testigos la vieron perder el equilibrio, sus brazos agitándose mientras caía hacia atrás. La parte posterior de su cabeza golpeó el borde de concreto de la piscina con un fuerte crujido que resonó en la plataforma. En el mismo movimiento, su cuerpo rodó sin vida hacia el agua poco profunda. Dos salvavidas se lanzaron inmediatamente, sacando el cuerpo inconsciente de Teresa a la superficie. La sangre de la herida en la cabeza se mezcló con el agua de la piscina, sin dejar dudas sobre la gravedad de la lesión. Se inició la RCP en la cubierta mientras los residentes se reunían conmocionados.
A pesar de las compresiones repetidas y las respiraciones de rescate, Teresa nunca recuperó la conciencia. Los socorristas llamados por los salvavidas confirmaron su muerte a los pocos minutos de llegar, citando un traumatismo contundente. En los días que siguieron, las conversaciones en el vestíbulo del condominio y la sala de correo llevaban menos simpatía que franqueza. Los residentes describieron la escena una y otra vez, pero casi siempre con el mismo refrán, que Teresa finalmente había ido demasiado lejos. Y esta vez, su propia terquedad la había alcanzado. Los padres admitieron que sintieron alivio al saber que sus hijos ya no serían blancos de sus gritos. Era el 4 de julio de 2019 cuando la obsesión de Natalia Brooke por el control del vecindario la llevaría a hundirse en el fondo de una piscina en Miami durante lo que debería haber sido una celebración patriótica. Natalia, presidenta de la Asociación de Propietarios de 39 años de edad y con una altura de 5 pies y 3 pulgadas, había transformado su posición en la HOA en una dictadura personal. Conducía un carrito de golf blanco equipado con cámaras y libros de multas, patrullando el vecindario como una comandante militar, imponiendo la ley marcial a las familias suburbanas. El grupo de Facebook de Natalia, Informes de Violaciones, tenía más de 200 miembros que alentaban sus tácticas de vigilancia. Había instalado cámaras de seguridad para vigilar a sus vecinos y era conocida por filmar a los residentes durante momentos privados, publicando videos en línea con críticas sobre el valor de las propiedades. Esa mañana del Día de la Independencia había sido productiva para la agenda autoritaria de Natalia. Ella había emitido citaciones por decoraciones patrióticas excesivas, filmado a familias por violaciones de ruido involucrando a niños jugando, y publicado diatribas en Facebook sobre vecinos desconsiderados que destruyen el valor de la propiedad. Después de consumir vino mientras patrullaba, Natalia vio autos en la fiesta en la piscina de la familia Johnson. Su autoridad impulsada por el alcohol se disparó cuando comenzó a filmar mientras gritaba sobre reuniones no autorizadas e infracciones de estacionamiento. La táctica característica de Natalia consistía en caminar hacia atrás mientras mantenía un contacto visual agresivo durante las confrontaciones, una estrategia de dominación psicológica perfeccionada a lo largo de años de acoso en el vecindario. Este movimiento había intimidado a docenas de residentes hasta someterlos. Llegando a la fiesta de la piscina con ropa de trabajo y su portapapeles, Natalia irrumpió por la puerta gritando sobre reuniones ilegales mientras filmaba a niños y familias aterrorizados tratando de disfrutar de sus vacaciones. Incapaz de contener su complejo de autoridad de la HOA, Natalia comenzó a confrontar a los invitados sobre el estacionamiento. Caminó hacia atrás por el borde de la piscina para mantener su mirada intimidante mientras gritaba sobre dirigir el vecindario y exigir respeto. Para establecer el máximo dominio, Natalia subió al borde de piedra decorativa que rodea la piscina. Las piedras se habían vuelto resbaladizas por el agua salpicada, pero Natalia estaba tan enfocada en su potente actuación que no notó la peligrosa superficie. Mientras Natalia gesticulaba con entusiasmo con su portapapeles mientras caminaba hacia atrás, sus tacones de negocio perdieron tracción en la piedra mojada. Su cuerpo de 130 libras cayó hacia atrás en el fondo de 2,5 metros de profundidad, todavía vistiendo su pesado traje de negocio y zapatos de cuero. La ropa empapada inmediatamente arrastró a Natalia hacia abajo mientras se agitaba frenéticamente. Su portapapeles flotaba a su lado mientras luchaba desesperadamente, incapaz de nadar y lastrada por su disfraz de autoridad que se convirtió en una trampa mortal. Los invitados a la fiesta inicialmente pensaron que Natalia estaba montando otra confrontación dramática. Para cuando se dieron cuenta de que la situación era real, ella había estado bajo el agua durante más de 3 minutos. Natalia sufrió un paro cardíaco inducido por ahogamiento al llenarse sus pulmones con agua de la piscina. Sus momentos finales fueron pasados arañando el agua mientras su portapapeles se hundía a su lado, el símbolo de su tiranía convirtiéndose en evidencia empapada. Los socorristas llegaron en 8 minutos, pero Natalia estaba muerta en el fondo de la piscina. Su cuerpo fue recuperado, aún aferrado a formularios de infracción de la Asociación de Propietarios, los papeles que usaba para aterrorizar a los vecinos ahora disueltos en pulpa ilegible. La reacción de la comunidad fue notablemente insensible, y los vecinos expresaron alivio en privado. La familia Johnson no enfrentó consecuencias ya que la fiesta estaba dentro de las ordenanzas y Natalia había estado invadiendo. La posición de Natalia en la HOA fue disuelta y la asociación vecinal fue reestructurada para prevenir futuros acosos. Su grupo de Facebook fue desactivado después de que los miembros comenzaran a celebrar su muerte. El incidente llevó a reformas estatales en las asociaciones de propietarios que limitan la autoridad de los presidentes. La muerte de Natalia Brooks se convirtió en una advertencia sobre cómo el comportamiento ávido de poder puede literalmente arrastrarte hacia abajo. Era el 15 de marzo de 2017 cuando la necesidad implacable de Vanessa Clay de dominar cada interacción finalmente la alcanzaría de la manera más horrenda imaginable. Vanessa, una gerente de ventas farmacéuticas de 42 años de Columbus, Ohio, había construido toda su identidad en torno a intimidar a los trabajadores de servicio y exigir un trato especial donde quiera que iba.
Ella medía 5 pies y 6 pulgadas de altura. Con su cabello rubio perfectamente peinado, se comportaba con un aire de superioridad que incomodaba a todos a su alrededor. Su arma preferida era su costosa bufanda Hermès, que usaba como una insignia de honor mientras reprendía a los empleados con salarios mínimos. Esa tarde de martes, Vanessa ya había aterrorizado a 3 establecimientos diferentes. Hizo llorar a un barista adolescente de Starbucks por el arte de la espuma. Logró que un empleado de McDonald's recibiera un reporte por supuestamente brindar un servicio lento y le gritó a un cajero de Target por negarle su cupón caducado. Cada confrontación fue transmitida en vivo a sus 5.000 seguidores en redes sociales que alentaban su comportamiento tóxico. En el centro comercial Westfield, Vanessa llegó a la joyería exigiendo un reembolso de $300 sin recibo. Cuando el empleado explicó educadamente la política de la tienda, Vanessa estalló en su característico discurso, ajustándose dramáticamente su pañuelo de diseño mientras filmaba la interacción. El joven empleado llamó al guardia de seguridad Marcus Williams, un padre de 2 hijos de 28 años que había tratado con clientes difíciles antes, pero nunca con alguien como Vanessa. Mientras Vanessa bajaba por la escalera mecánica, vio a Marcus abajo e inmediatamente comenzó su ataque. Inclinándose sobre la barandilla mientras mantenía su transmisión en vivo, gritó sobre empleados incompetentes y amenazó con despedir a mí a todos. Su necesidad de gesticular dramáticamente mientras filmaba y llevaba varias bolsas de compras creó una tormenta perfecta de comportamiento imprudente. El pañuelo Hermès que Vanessa usaba como símbolo de superioridad comenzó a bailar en el aire mientras agitaba los brazos agresivamente. En su visión de túnel impulsada por la rabia, no se dio cuenta de que la tela se deslizaba hacia el mecanismo del panel lateral de la escalera mecánica. La maquinaria en movimiento atrapó el material de seda y comenzó a apretarlo alrededor de su cuello. Durante 45 segundos agonizantes, las cámaras de seguridad captaron a Vanessa arañando desesperadamente la bufanda que ahora la estaba estrangulando. Las mismas manos que había usado momentos antes para señalar acusadoramente a los empleados y ahora luchaban por su vida. Otros pasajeros gritaron y buscaron frenéticamente el botón de parada de emergencia, pero ya era demasiado tarde. La fuerza mecánica implacable de la escalera eléctrica comprimió las vértebras cervicales de Vanessa mientras obstruía completamente su vía respiratoria. Su cuerpo de 63 kilos se volvió inerte cuando el accesorio de diseñador que había usado para intimidar a otros se convirtió en el instrumento de su muerte. Los respondedores de emergencias llegaron 8 minutos después, pero Vanessa Clay ya se había ido. La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. La mujer que había pasado años usando sus símbolos de estatus para aterrorizar a los trabajadores de servicio había sido asesinada por la misma bufanda que llevaba para establecer su dominio. Su última transmisión en vivo, que seguía grabando mientras los paramédicos trabajaban, capturó sus últimas exigencias con derecho antes del fatal accidente. Marcus Williams, el guardia de seguridad a quien ella había estado gritando, necesitó meses de terapia para afrontar haber visto a alguien morir mientras maldecía su nombre. El incidente se volvió viral, pero en lugar de simpatía, millones de espectadores se burlaron del comportamiento arrogante de Vanessa con comentarios como: juega los juegos de Karen, gana premios de Karen. La familia de Vanessa intentó demandar al centro comercial, pero las imágenes de seguridad mostraron claramente que su comportamiento imprudente fue la causa directa del accidente. El caso fue desestimado y Westfield implementó nuevos protocolos de seguridad, incluyendo advertencias sobre ropa suelta y paradas de emergencia adicionales en todas las escaleras mecánicas. La tragedia se convirtió en un cuento de advertencia sobre cómo el derecho tóxico puede tener consecuencias mortales, con el nombre de Vanessa Clay convirtiéndose en sinónimo del karma definitivo para las Karens. Era el 22 de junio de 2016, cuando la obsesión de Whitney Collins con la autoridad y la fama viral la llevaría a la muerte en un autoservicio de McDonald's en Phoenix. Whitney, una subdirectora de escuela secundaria de 35 años que mide 1,65 m, había construido su identidad en torno a ejercer poder sobre adolescentes y trabajadores de servicios. Su Honda Civic rojo estaba equipado con soportes para teléfonos para filmar confrontaciones y llevaba credenciales laminadas para intimidar a cualquiera que cuestionara su autoridad. Whitney LaVice. La cuenta de TikTok de la directora Karen contaba con 8.000 seguidores que consumían su contenido diario de criticar a los trabajadores de comida rápida y empleados de tiendas. Había perfeccionado el uso de su posición educativa como un arma, recordando constantemente a la gente que lidiaba con adolescentes mentirosos y conocía la insubordinación. Esa mañana de martes había sido productiva para la creación de contenido de Whitney. Había suspendido a 3 estudiantes por problemas de actitud, se filmó a sí misma gritando a un padre que cuestionaba sus métodos y publicó sobre enseñar respeto a la próxima generación y a sus padres permisivos. Whitney era infame en la ubicación de este local de hamburguesas, habiendo hecho que despidieran a 2 empleados adolescentes anteriormente al filmarlos y exigir acción corporativa. Su movimiento característico consistía en salir de su vehículo durante las disputas en el autoservicio para intimidar a los jóvenes trabajadores mientras transmitía en vivo.
cuando el empleado de 17 años, Jake Martínez, informó a Whitney que la máquina de helados estaba rota, ella comenzó su diatriba sobre ser administradora escolar que lidiaba con adolescentes mentirosos a diario. Sus seguidores comentaron ánimos mientras comenzaba su rutina de escalada. Incapaz de contener su necesidad de contenido dramático, Whitney salió de su Honda Civic mientras lo dejaba en marcha, transmitiendo en vivo mientras se acercaba al menú. Ella comenzó a golpear la estructura mientras gritaba sobre la incompetencia y amenazaba con cerrar el establecimiento. Para intimidar a Jake y capturar mejores imágenes, Whitney comenzó a sacudir violentamente el poste de soporte del menú electrónico de 200 libras. La estructura había sido aflojada por las tormentas de viento de Arizona, pero Whitney estaba demasiado concentrada en su actuación para notar el peligroso balanceo. El menú no pudo soportar el asalto de Whitney y comenzó a caer hacia ella mientras seguía filmando. En sus últimos momentos, ella le gritaba a Jake cuando la estructura de metal la golpeó con fuerza devastadora en la espalda. Whitney fue aplastada entre el tablero de menú que caía y su Honda Civic que se movía lentamente. Su columna vertebral se rompió instantáneamente mientras su caja torácica se colapsaba bajo el peso. Órganos internos rotos al comprimir 200 libras de metal su cuerpo de 125 libras contra el parachoques. Su teléfono capturó cada segundo horrible mientras era inmovilizada y aplastada. El metraje mostró su última mirada acusatoria a Jake, todavía tratando de culpar al adolescente mientras su vida terminaba. Jake Martínez renunció de inmediato y necesitó terapia por la culpa del sobreviviente, atormentado por los momentos finales de Whitney culpándolo. El distrito escolar investigó la conducta de Whitney, revelando interacciones inapropiadas con estudiantes y padres, documentadas en las redes sociales. La muerte de Whitney Collins se convirtió en el cuento de advertencia definitivo sobre la cultura de las Karen y las consecuencias mortales del comportamiento arrogante, demostrando que la fama viral no vale la pena morir por ella. Era el 22 de agosto de 2015, cerca de Sacramento, California. Un grupo de oficinistas se reunió en un sitio de puenting construido sobre el río American, el aire seco y quieto del final del verano. Se suponía que iba a ser un retiro de formación de equipos, el tipo de evento que las empresas utilizan para romper barreras entre los empleados. En cambio, se convirtió en el escenario de una muerte violenta que podría haberse evitado. Cynthia Walker tenía 45 años y trabajaba en la administración de nivel medio en una empresa de servicios financieros. Los colegas la describieron como franca y controladora, rápida para humillar a otros en las reuniones. A menudo se burlaba de los compañeros de trabajo por dudar o cuestionarse a sí mismos, equiparando la precaución con la debilidad. Fuera del trabajo, llevaba esa misma actitud a la vida diaria, frecuentemente regañando a los empleados de tiendas y al personal de servicio. Parecía prosperar siendo la presencia más ruidosa en la sala y buscaba cada oportunidad para afirmar su dominio. El salto en bungee había sido elegido para el retiro porque era emocionante pero seguro cuando se seguían los procedimientos. Los operadores usaron arneses de alta resistencia, verificaron 2 veces las hebillas y conectaron el cable de cada participante a una estructura de acero reforzado asegurada sobre la plataforma del puente. El salto en sí era de unos 160 pies, con la cuerda diseñada para estirarse de manera segura evitando el contacto con las rocas y el río abajo. El personal enfatizó que cada paso de la preparación era importante. Un saltador que ignorara las instrucciones o interrumpiera el proceso podría ponerse en peligro inmediato. Cuando fue el turno de Cynthia, los riesgos aumentaron, no por la actividad en sí, sino por su comportamiento. Jam había ridiculizado a un compañero por su vacilación, llamándolo cobarde frente al grupo. Su risa burlona se escuchó en toda la plataforma, incomodando a los demás. Cuando el miembro del personal comenzó a explicar la charla de seguridad, ella lo desestimó, insistiendo en que no necesitaba que le dieran lecciones. Intentó guiarla en la revisión final del arnés, pero ella ignoró sus instrucciones. Varios testigos recordaron más tarde la creciente tensión. El operador intentó ajustar una hebilla secundaria, pero Cynthia se alejó de él. Se posicionó en el borde de la plataforma, ignorando el hecho de que su cuerda aún no había sido completamente enderezada y asegurada. El personal gritó que esperara, pero ella sonrió con desdén y saltó antes de que se diera la señal de todo claro. El accidente se desarrolló en segundos. Porque saltó antes de que la cuerda estuviera completamente recta, se tensó con un giro, ajustándose bruscamente en un ángulo. El tirón desigual la lanzó violentamente hacia un lado, golpeando su cuerpo contra uno de los soportes de concreto del puente. Los operadores se apresuraron a alcanzarla, descendiendo rápidamente, pero sus heridas eran catastróficas. Había sufrido un trauma contundente masivo por la colisión con el puente y múltiples fracturas por la caída en las rocas. Para cuando la alcanzaron, no mostraba signos de vida. Los trabajadores llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron en 15 minutos, pero fue declarada muerta en el lugar. Su funeral fue poco concurrido, realizado en una pequeña capilla en su ciudad natal.
Los familiares hablaron en tonos apagados, evitando el tema de cómo ocurrió el accidente. Algunos la recordaban como una persona de fuerte voluntad, mientras que otros admitían en privado que su temperamento a menudo alejaba a la gente. Un primo señaló la ausencia de muchos compañeros de trabajo, diciendo que se sentía como si la tragedia hubiera cerrado un capítulo que nadie deseaba revivir. En lugar de una expresión colectiva de dolor, el servicio tuvo un aire de silencio incómodo. Era el 6 de agosto de 2016 en Killeen, Texas. El calor de la tarde se sentía en el asfalto negro del estacionamiento de un concurrido centro comercial local, donde los carros hacían ruido y los motores rugían mientras los compradores entraban y salían apresurados. El estacionamiento estaba lleno como de costumbre, filas de autos apretados con familias moviéndose entre ellos. Era un caos rutinario, hasta que una confrontación se convirtió en algo irreversible. Diane Stokes, de 47 años, era una figura familiar en el centro de Texas. Pasaba de un trabajo administrativo a otro, pero era más conocida por su temperamento fuerte que por su trabajo. Los empleados de las tiendas locales la reconocían como el tipo de persona que discutía largamente por pequeñas inconveniencias. A ella le encantaba tener el control, empujando los conflictos más allá de lo que la mayoría de la gente se atrevería. También era obesa, pesando más de 200 libras en su cuerpo de 1,65 m, un hecho que a menudo la dejaba sin aliento por el esfuerzo, pero no quería admitir ninguna limitación. Los estacionamientos en particular parecían sacar lo peor de ella, un escenario donde a menudo llamaba la atención y a otros conductores y peatones por desaires imaginarios. Esa tarde, Diane estacionó en una fila del medio, regresando más tarde para encontrar un carrito de compras suelto encajado contra su sedán. Cerca, un hombre en sus 20 estaba juntando carritos en una línea. Testigos dijeron que ella lo confrontó inmediatamente, gritando que había dañado su coche. El trabajador intentó continuar su tarea, ignorándola mientras empujaba la fila de carritos de metal hacia adelante. Diane se plantó delante de ellos, colocándose en el estrecho camino. Los carros, pesados por el impulso, golpearon sus muslos, haciéndola tropezar. En lugar de hacerse a un lado, ella agarró la barandilla de un carro y tiró fuerte. El tirón repentino desestabilizó la línea y los carros delanteros se cruzaron. Las estructuras metálicas se movieron de lado, una golpeándola directamente en el pecho. Su peso jugó en su contra. Incapaz de recuperar el equilibrio rápidamente, su centro de gravedad se desplazó hacia atrás. Ella cayó con fuerza sobre el asfalto inclinado. La parte posterior de su cabeza golpeó el concreto con un fuerte crujido. Los carros, todavía en movimiento, rodaron parcialmente sobre sus piernas antes de que el trabajador lograra detenerlos. Los testigos describieron después el sonido escalofriante cuando su cráneo golpeó el pavimento, seguido inmediatamente por un charco oscuro que se extendió debajo de su cabello. Su tamaño dificultaba que los transeúntes la movieran. Varios lucharon antes de darse cuenta de que no respondía. Algunos gritaron, otros se congelaron, mientras el trabajador intentaba frenéticamente levantar los carros de encima de ella. El cuerpo de Diane se estremeció una vez. Luego quedó inmóvil, con los ojos abiertos e insensibles. En minutos llegaron los paramédicos, pero no se pudo hacer nada. Después hubo poca simpatía. Los compradores que la reconocieron dijeron a los reporteros que era la misma mujer que habían visto regañando a los cajeros o bloqueando los pasillos para discusiones que nadie más quería. Su colapso se describió menos como una tragedia que como el fin natural de sus propios hábitos confrontativos. El centro comercial volvió a funcionar en pocas horas, señalando discretamente que recordarían el incidente más como una interrupción que como una pérdida. Era el 3 de junio de 2013, cuando la incansable búsqueda de la verdad sobre la seguridad alimentaria de Patricia Chen la llevaría a un final horrible en el mercado de agricultores del centro de Eugene, Oregón. Patricia Chen, una bloguera de alimentos de 47 años, había hecho de exponer prácticas cuestionables de los vendedores su misión personal. Conocida por su estilo abrasivo de interrogación y su total desprecio por los límites sociales, Patricia se había ganado la reputación de ser la visitante más temida del mercado. Los vendedores se estremecían cuando la veían acercarse, sabiendo que monopolizaría su tiempo con preguntas agresivas mientras alejaba a los clientes que pagaban. Sus seguidores del blog alababan su dedicación, pero quienes se encontraban con Patricia en persona la encontraban insoportablemente moralista y confrontativa. Trataba cada interacción con los vendedores como una investigación criminal, mostrando cero empatía por los pequeños empresarios que intentaban ganarse la vida. Esa mañana de sábado, llegó con su computadora portátil, lista para documentar lo que sospechaba eran certificaciones orgánicas fraudulentas en el bullicioso mercado. Patricia acorraló a un vendedor de productos orgánicos durante 20 minutos agotadores, cuestionando en voz alta sus credenciales de certificación y exigiendo ver documentación mientras los clientes frustrados formaban una fila creciente detrás de ella. Su voz se escuchó por todo el mercado, mientras anunciaba que estaba exponiendo afirmaciones orgánicas fraudulentas y amenazaba con denunciarlo a las autoridades agrícolas del estado. Cuando el vendedor le pidió amablemente que bajara la voz, Patricia declaró que tenía todo el derecho de proteger a los consumidores de sus mentiras
y comenzó a filmarlo sin permiso. Ella bloqueó a otros clientes para que no se acercaran al puesto, completamente ajena a su creciente frustración mientras continuaba su interrogatorio. La administración del mercado se le acercó varias veces, pidiéndole que se moviera, pero Patricia los desestimó con la misma actitud arrogante que le había hecho tantos enemigos. Su visión de túnel y su necesidad obsesiva de tener razón la cegaron a todo lo demás que sucedía a su alrededor. A las 10:30 de la mañana, Patricia se movió detrás del camión de reparto para fotografiar cajas de productos, su atención completamente centrada en la pantalla de su cámara. El mismo enfoque obsesivo que la hacía tan insoportable ahora la ponía en peligro mortal. El conductor, incapaz de verla en su punto ciego a pesar de tener espejos, comenzó a retroceder. La alarma de retroceso del camión había fallado, pero incluso si hubiera funcionado, la historia de Patricia mostraba que rara vez prestaba atención a algo que no sirviera a su agenda investigativa. Ella permaneció absorta en su documentación, sin darse cuenta del camión que se movía hacia ella hasta que fue demasiado tarde. El parachoques trasero del camión golpeó a Patricia con una fuerza devastadora, derribándola al suelo y causándole múltiples fracturas. La rueda trasera pasó sobre su torso inferior antes de que el conductor se diera cuenta de lo que había sucedido y se detuviera. Patricia sufrió una hemorragia interna severa y entró en estado de shock, pero permaneció consciente, incapaz de moverse de donde yacía. Los paramédicos llegaron en 6 minutos después del accidente y le brindaron atención médica inmediata, pero sus heridas eran demasiado graves. A pesar de su rápida respuesta, Patricia murió por hemorragia interna mientras era trasladada al hospital. Su última investigación terminó en tragedia. El mercado de agricultores implementó de inmediato nuevos protocolos de seguridad, incluyendo rutas designadas para vehículos y observadores obligatorios para todas las entregas. Instalaron cámaras de retroceso y sensores de proximidad en todos los vehículos de entrega para prevenir accidentes similares. El conductor del camión enfrentó cargos de homicidio vehicular, pero finalmente no fue considerado penalmente responsable debido a la falla del equipo que desactivó la alarma de retroceso. La muerte de Patricia Chen se convirtió en un trágico recordatorio de cómo el comportamiento obsesivo y el desprecio por el entorno pueden tener consecuencias mortales. Era el 19 de agosto de 2017 en Austell, Georgia. El calor del verano persistía en un parque de atracciones, donde las multitudes llenaban el parque con ruido y energía. Las atracciones se movían con un ritmo mecánico, pero bajo la emoción había una tensión no dicha. Más tarde esa noche, el parque sería recordado por más que montañas rusas y risas. Melissa Daniels tenía 41 años. Era consultora de marketing de Atlanta conocida por su manera directa de impaciencia. Los colegas la describieron como aguda y franca, rápida para señalar la incompetencia cuando la veía. Tenía trabajo constante con pequeñas empresas regionales y le gustaba proyectar autoridad en público. Fuera del trabajo, los parques de atracciones eran uno de sus placeres. Seguía foros de aficionados a las atracciones, a menudo presumiendo de que entendía cómo funcionaban los sistemas de seguridad y de atracciones. Su relación con el riesgo era una de control. Ella creía que las normas se aplicaban a otros, no a ella. Las montañas rusas dependen de sistemas de sujeción por capas, barras de seguridad, arneses de hombro y cinturones de seguridad revisados y asegurados por los asistentes antes de la partida. La atracción en la que se subió Melissa, una montaña rusa de acero con bucles, utilizaba un arnés rígido sobre los hombros con un cierre adicional de cinturón de seguridad en la base. Se requieren operadores para que ambas partes estén seguras antes del despacho. A pesar de esto, los pasajeros a veces intentan probar límites, tirando de las restricciones para demostrar cuánta movilidad es posible. Ese día, la montaña rusa tuvo tiempos de espera más largos de lo habitual. Las temperaturas eran altas, lo que ponía a las multitudes inquietas. Los testigos dijeron que Melissa se quejó en voz alta de que los asistentes se movían demasiado lento durante la carga, burlándose de su eficiencia. Cuando fue su turno, bajó su restricción, pero varios pasajeros cercanos notaron que deliberadamente empujó el cinturón a un lado, insistiendo en que podía manejarlo ella misma. Un asistente dio un tirón rápido al arnés del hombro, pero con una cola completa presionando. La verificación fue breve. Se escuchó un anuncio de advertencia recordando a los pasajeros que se mantuvieran seguros, pero Melissa parecía despreocupada. El tren subió su primera colina con el sonido de cadenas traqueteando. Desde abajo, la estructura se alzaba sobre el parque. Los pasajeros gritaban y se preparaban mientras la primera caída se lanzaba a toda velocidad. El tren se movía suavemente a través de giros y vueltas. Luego se acercó a su primera inversión, un bucle cerrado que volteaba los cuerpos boca abajo. Imágenes de seguridad luego confirmaron que Melissa se había movido en su asiento. Su torso no estaba tan sujeto como los demás. Cuando el tren se invirtió, sus hombros se levantaron del sistema de sujeción. El accidente se desarrolló en segundos. Los testigos detrás de ella vieron su cuerpo elevarse como si no pesara. Luego se soltó. Se agitó cuando se liberó del arnés por completo, girando hacia arriba antes de que la gravedad la hiciera caer.
A la vista completa de la fila de atrás, golpeó una viga de soporte de acero con una fuerza aplastante. El impacto se escuchó por encima de los gritos. Su cuerpo cayó por el espacio abierto y golpeó el suelo cerca de un camino de servicio al lado de la vía. El tren completó su circuito, los pasajeros gritando tanto por el miedo al viaje como por lo que acababan de ver. Algunos estaban histéricos para cuando los coches regresaron a la estación, manos temblorosas, caras pálidas. Los operadores detuvieron el embarque de inmediato mientras la seguridad se apresuraba a la escena. Los paramédicos del parque llegaron a Melissa en cuestión de minutos, pero sus heridas eran catastróficas. Los registros luego mostraron que había muerto al impactar sin posibilidad de sobrevivir. Su cuerpo fue retirado bajo lonas mientras las multitudes eran alejadas silenciosamente de la zona. Las noticias se difundieron rápidamente en el parque, pero los detalles fueron escasos hasta la noche. La montaña rusa fue cerrada indefinidamente para inspección. En los días siguientes, el enfoque se desplazó menos al duelo y más al comportamiento que había llevado a la caída. El personal del parque documentó su negativa a seguir instrucciones y los investigadores señalaron que los sistemas de seguridad no habían fallado. De vuelta en Atlanta, su lugar de trabajo solo reconoció su ausencia brevemente. Los colegas que a menudo la encontraban combativa no organizaron homenajes y no se celebró un memorial público. Era el 8 de marzo de 2017, en Dallas, Texas. La hora de la cena acababa de comenzar en un asador de gama media, donde el ruido de los platos y la charla de los clientes se mezclaban en un ruido rutinario. La atmósfera parecía poco notable. Sin embargo, en una hora ocurriría un accidente que dejaría a los transeúntes conmocionados, pero no del todo sorprendidos, dada la reputación de la mujer involucrada. Barbara Ellis tenía 46 años y era bien conocida en ese establecimiento por su comportamiento. Trabajaba en un empleo de oficina de bajo nivel cerca, pero su autoimagen era la de alguien que merecía más reconocimiento del que alguna vez recibió. Salir a cenar se había convertido en su escenario, y frecuentemente reprendían a los meseros para reafirmar el control. Su familia mencionó que una vez humilló a un joven camarero hasta hacerlo llorar por un vaso de té helado que, según ella, tenía demasiado hielo. El ambiente del restaurante era sencillo. Las cocinas comerciales son espacios organizados con pisos de baldosas resbaladizas, superficies calientes y freidoras llenas de aceite calentado a casi 350 grados Fahrenheit. El personal está entrenado para moverse en patrones coordinados para evitar colisiones. A los clientes se les prohíbe entrar en estas áreas, no solo por la seguridad alimentaria, sino porque un solo resbalón o paso en falso puede causar lesiones graves. Esa noche había estado sentada por menos de 15 minutos cuando comenzó su agitación. Se quejó en voz alta sobre la rapidez del servicio, a pesar de que su pedido fue tomado dentro del tiempo estándar. Cuando su recarga de bebida no llegó instantáneamente, empujó su silla hacia atrás con un fuerte chirrido y comenzó a gritarle al camarero más cercano. El personal intentó calmarla, asegurándole que la comida se estaba preparando, pero ella continuó gritando, agitando los brazos. Varios comensales se giraron en sus asientos para mirar. Su arrebato se intensificó cuando se levantó y se dirigió al mostrador de servicio, empujando a una joven anfitriona que le dijo firmemente que los clientes no podían pasar detrás de él. Bárbara se burló y atravesó la puerta batiente hacia la cocina, declarando que lo conseguiría ella misma. Los empleados gritaron para que se detuviera, pero ella avanzó más. La cocina acababa de ser trapeada en un área para limpiar agua derramada cerca de la estación de freír. El personal sabía que estaba resbaladizo, pero Bárbara avanzó sin precaución. En segundos ocurrió lo previsible. Su talón resbaló en la zona mojada y su cuerpo se echó hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante. Golpeó su sien contra el borde afilado de un mostrador de acero inoxidable con un crujido audible que varios testigos describieron más tarde. Se desplomó de lado, su parte superior del cuerpo golpeando la estación de freidoras. Una ráfaga de aceite sobrecalentado salpicó, quemando su cara, cuello y hombros. Las quemaduras fueron inmediatas y severas. El personal de cocina reaccionó al instante, alejándola y apagando el equipo, pero ella ya no respondía. Los clientes en el comedor vieron el alboroto y el humo del aceite salpicado elevándose. Se llamó a los servicios de emergencia que llegaron en cuestión de minutos. Los paramédicos intentaron la reanimación, pero estaba gravemente herida tanto por el trauma craneal como por las quemaduras extensas. Fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos trabajaron brevemente antes de declararla muerta. La magnitud de sus heridas no dejó ninguna posibilidad realista de supervivencia. El resultado fue caótico. El asador cerró por la noche y los empleados fueron entrevistados por los investigadores antes de ser enviados a casa en estado de shock. Más tarde, la gerencia instaló señalización adicional y barreras en la entrada de la cocina, citando preocupaciones de seguridad. Las noticias locales cubrieron brevemente el incidente, enmarcándolo como un peligro laboral en lugar de centrarse en Bárbara.
Entre el personal, la historia circuló silenciosamente durante meses, un recordatorio inquietante de que un solo acto de arrogancia había terminado en una escena que no olvidarían. Era el 11 de julio de 2015 en Bloomington, Minnesota. Un centro comercial estaba lleno de compradores de fin de semana moviéndose entre tiendas, patios de comidas y atracciones. La música de los kioscos se mezclaba con el constante murmullo de conversaciones. En el segundo nivel, una de las escaleras mecánicas cerca del ala este estaba parcialmente acordonada con un cono de precaución amarillo, un recordatorio de la limpieza reciente. La mayoría de las personas se desviaron hacia las escaleras cercanas o los ascensores, pero no todos optaron por esperar. Linda McClellan, de 52 años, era una residente de mucho tiempo de las Ciudades Gemelas y una visitante habitual del centro comercial. Trabajaba en gestión de propiedades, pero era mejor conocida entre los empleados locales de las tiendas por su lengua afilada y su temperamento corto. Los empleados recordaron que exigía reembolsos o daba lecciones al personal sobre el servicio. Lejos de los espacios públicos, vivía sola en un tranquilo complejo de apartamentos. Ir de compras era una de sus rutinas, una forma de pasar el tiempo así como de ejercer control en un entorno donde sentía que tenía autoridad. La escalera mecánica en sí era estándar para el centro comercial, una inclinación de 2 pisos de escalones de acero con pasamanos de goma y peldaños ranurados. Los equipos de limpieza a menudo los trapeaban a media mañana, dejando conos para las superficies húmedas. El peligro no estaba oculto. Resbalar en escaleras mecánicas en movimiento puede causar lesiones graves en la cabeza, debido a los bordes afilados de metal. La política del centro comercial dependía de señales claras y conos en lugar de cerrar las escaleras mecánicas por completo, esperando que los visitantes prestaran atención a las advertencias. Y esa tarde, Linda notó a un conserje terminando su trabajo cerca de la base de la escalera mecánica. Insatisfecha con las rayas que pensó ver en los escalones, mostró su desaprobación alzando la voz al trabajador. Los testigos la describieron más tarde como visiblemente irritada, murmurando mientras caminaba. Sin disminuir la velocidad, pasó junto al cono de precaución y se subió a la escalera mecánica en movimiento, todavía agarrando sus bolsas de compras. Otros compradores dudaron pero no intervinieron, asumiendo que se estabilizaría. Mientras subía, su talón resbaló en una parte húmeda del metal. El cambio fue repentino. Su peso se inclinó hacia adelante, luego se echó hacia atrás mientras luchaba por estabilizarse. Su bolsa de compras se balanceó violentamente, tirándola más fuera de balance. Por un instante se aferró al pasamanos, sus dedos raspando antes de que su agarre fallara. Su cuerpo se torció de manera incómoda mientras caía. La caída fue violenta. Su espalda golpeó primero, su cabeza chocando contra el borde irregular de un escalón que subía. Se deslizó hacia abajo, sus extremidades sacudiéndose contra los dientes en movimiento de la máquina, cada cresta raspando tela y piel. Una mancha roja comenzó a extenderse por los escalones, oscureciéndose a medida que la sangre fluía de la herida en la parte posterior de su cabeza. Los compradores se echaron hacia atrás, algunos gritando, otros congelados de horror. Un hombre se empujó hacia el botón de emergencia. La maquinaria se detuvo de golpe, dejando su cuerpo medio colapsado sobre el metal. El personal de seguridad y médico en el lugar se apresuró a asistirla. Se intentó RCP en el lugar, pero la gravedad del trauma craneal era evidente. La fractura en el cráneo había causado daños catastróficos y fue declarada muerta antes del transporte. Los compradores conmocionados fueron escoltados mientras el personal colocaba barreras para bloquear la vista. En los días siguientes, varios trabajadores del centro comercial recibieron asesoramiento. Un conserje admitió más tarde que evitó por completo el ala este durante semanas. Entre los compradores frecuentes, la historia se difundió de boca a boca en lugar de a través de canales oficiales, los padres advirtiendo a los niños que eviten las escaleras mecánicas, los empleados recordando el sonido de su caída en tonos bajos. Su familia organizó un entierro tranquilo en un cementerio local, rechazando las consultas de la prensa. Era el 19 de noviembre de 2016, en Chicago, Illinois. Los compradores navideños llenaban el centro comercial, moviéndose entre los pasillos abarrotados mientras las escaleras mecánicas transportaban a la gente entre los niveles. Lo que comenzó como otro sábado de comercio terminaría en un accidente tan repentino y evitable que los testigos lucharon por comprender lo que acababan de ver. Sharon McMillan, de 50 años, era una residente de mucho tiempo de la ciudad que había construido una reputación por ser combativa en público. Trabajaba como procesadora de reclamaciones para una empresa de seguros, donde sus compañeros de trabajo la describían como dominante e impaciente. Fuera del trabajo, sus interacciones eran similares. El personal del centro comercial la conocía como alguien que empujaba los límites, exigiendo descuentos o amenazando con quejas cuando las cosas no salían a su manera. Su personalidad prosperaba en la confrontación, que a menudo escalaba a discusiones a gritos por asuntos triviales. Sus vecinos decían que el riesgo para Sharon no era físico en el sentido tradicional, sino social. Lo utilizaba para ejercer control y humillar a los demás. Esa tarde, Sharon visitó un kiosco para discutir sobre una devolución, alegando que el empleado la estaba retrasando intencionalmente. Testigos relataron más tarde cómo ella reprendió al trabajador, atrayendo la atención de los compradores cercanos. Se alertó a seguridad,
Pero antes de que llegaran los oficiales, Sharon se fue furiosa, murmurando insultos mientras se abría paso entre la multitud. Su frustración no había disminuido y estaba visiblemente alterada cuando se acercó a la escalera mecánica más cercana. Las escaleras mecánicas están diseñadas para mover a miles de personas por día sin problemas, siempre que los usuarios sigan las reglas publicadas. Barandillas, placas de peine y señales superiores son medidas de seguridad estándar. Aún así, ocurren accidentes cuando las personas ignoran la estabilidad requerida en una escalera en movimiento. Sharon, despectiva de tales advertencias, trató el centro comercial como otro escenario para imponerse, sin darse cuenta de lo rápido que sus acciones podrían traducirse en peligro físico. El área estaba llena de compradores con bolsas. Varias personas instaron a tener precaución mientras el flujo de tráfico se estrechaba hacia la entrada de la escalera mecánica. Sharon los ignoró, empujando a una pareja joven y abriéndose paso a codazos hacia los escalones en movimiento. En ese momento, otro comprador la empujó. Sharon, ya inclinada agresivamente hacia adelante, perdió el equilibrio. La caída se desarrolló en segundos. Se volcó sobre el delgado pasamanos de metal, sus brazos agitándose mientras gritos de sorpresa resonaban desde abajo. Los compradores extendieron la mano instintivamente, pero nadie estaba lo suficientemente cerca para agarrarla. Cayó casi 2 pisos, su cuerpo golpeando un saliente más bajo antes de aterrizar de cabeza en el suelo de baldosas. El impacto fue fuerte, descrito por los testigos como un ruido sordo espeluznante. Bolsas de compras destrozadas y niños atónitos añadieron al caos mientras la gente se alejaba apresuradamente de la escena. Otros llamaron al 911. Los oficiales de seguridad llegaron en cuestión de momentos, encontrando a Sharon inmóvil. La sangre se acumulaba rápidamente debajo de su cabeza y su pecho no mostraba movimiento. Los intentos de reanimación cardiopulmonar fueron inútiles, sus heridas eran demasiado graves. Los socorristas médicos confirmaron su muerte minutos después, con un trauma craneal catastrófico como la causa. En las horas posteriores a la caída, el centro comercial cerró parcialmente mientras los compradores conmocionados abandonaban sus compras y se iban en silencio. Los padres apresuraron a los niños más allá del área acordonada y los empleados cercanos admitieron que el sonido de su cuerpo golpeando el suelo se quedó con ellos. Incluso un cajero renunció días después, incapaz de enfrentarse a las escaleras mecánicas de nuevo. Sin declaraciones oficiales, el recuerdo se difundió a través de relatos personales con testigos diciendo que ruidos ordinarios, bolsas que crujían, voces, el zumbido de las escaleras mecánicas desencadenaban recuerdos, dejando al centro comercial permanentemente marcado por la imagen de una mujer cuya imprudencia finalmente la alcanzó. Fue el 3 de agosto de 2018, cuando el derecho corporativo de Gillian Frost la llevaría a su muerte en un estacionamiento de Denver. Gillian, una directora de recursos humanos de 38 años que medía 1,62 m, había pasado su carrera ejerciendo el poder sobre los empleados como un arma. Ella conducía un BMW SUV blanco impecable que usaba para intimidar a cualquiera que considerara por debajo de su estatus social, siempre llevando tarjetas de presentación que enumeraban su título corporativo para establecer dominio sobre los trabajadores de servicio. Esa mañana de martes ya había sido un desastre para Gillian. Después de que le negaran un ascenso al que sentía tener derecho, se embarcó en una maratón de compras para calmar su herido ego. Ya había gritado a un empleado de gasolinera por la velocidad de la bomba, exigido a un gerente de Subway que despidiera a un empleado por la forma de armar los sándwiches y publicado historias en Instagram burlándose de lo que ella llamaba trabajadores incompetentes de salario mínimo. En el estacionamiento de Target, la rabia desmedida de Gillian alcanzó su punto de ebullición. Pasó 20 minutos tocando la bocina de manera agresiva a familias y compradores ancianos mientras los filmaba y a través de su parabrisas. Sus seguidores en las redes sociales disfrutaron de su contenido titulado «Enseñando etiqueta de estacionamiento a los plebeyos», alentando su comportamiento cada vez más tóxico. Cuando Gillian vio a la familia Martínez cargando comestibles, inmediatamente se detuvo detrás de ellos y comenzó a tocar la bocina. La familia incluía a la abuela María Martínez de 78 años, quien se movía lentamente con su andador debido a la artritis. Esto alimentó la impaciencia de Gillian mientras filmaba y gritaba sobre personas importantes que tienen trabajos a los que llegar. Incapaz de contener su furia corporativa al estilo Karen, Gillian salió de su vehículo como una mujer poseída. Comenzó su rutina característica de intimidación, retrocediendo sobre la barrera de seguridad de concreto para ganar ventaja de altura mientras filmaba y amenazaba con arrestar a toda la familia por obstrucción. La barrera de concreto de 106 centímetros había sido debilitada por trabajos de construcción recientes, aunque parecía sólida. Mientras Gillian gesticulaba de manera exagerada manteniendo su postura confrontativa, la estructura comprometida no pudo soportar sus movimientos agresivos. Su cuerpo de 135 libras, combinado con gestos violentos, hizo que la barrera cediera por completo. Gillian cayó 35 pies de cabeza sobre el asfalto, perdiendo sus tacones de diseñador durante la caída. El impacto fue devastador. Su cráneo se fracturó en varios lugares y su columna se cortó en la vértebra C2. Los restos del cerebro se esparcieron por el pavimento cuando su cuerpo sufrió un paro cardíaco inmediato. La familia Martínez miró horrorizada cómo la mujer que los aterrorizaba segundos antes yacía inmóvil en un charco de sangre creciente. María Martínez, a pesar de ser el objetivo del último discurso de Gillian, llamó al 911 con manos temblorosas.
Los paramédicos llegaron en 6 minutos, pero Gillian ya no estaba. Su teléfono, aún en su agarre mortal, contenía el último video de su comportamiento arrogante que causó su muerte, mostrando cómo se subía a la barrera mientras gritaba amenazas antes de capturar su caída fatal. El estacionamiento fue cerrado inmediatamente para una inspección, revelando múltiples violaciones de seguridad. Target enfrentó una multa de $2.300.000 de la OSHA, aunque se redujo cuando los investigadores determinaron que el comportamiento imprudente de Gillian contribuyó significativamente al fallo de la barrera. Las reacciones en línea fueron abrumadoramente antipáticas. Comentarios inundaron las redes sociales con frases como: literalmente murió enojada por un espacio de estacionamiento, y la Karen corporativa se enfrenta a la realidad concreta. Su empleador reestructuró discretamente su departamento de recursos humanos después de que se descubriera su historial de acoso laboral durante la investigación. La familia Martínez, traumatizada por presenciar la muerte, recibió asesoramiento y un acuerdo. La abuela María desarrolló una ansiedad severa sobre los espacios públicos, siempre atormentada por ser la última víctima de alguien antes de su fallecimiento. La muerte de Gillian Frost se convirtió en una advertencia, demostrando que la gravedad no se preocupa por tu título corporativo ni por una actitud arrogante. Era el 2 de julio de 2018 en Bakersfield, California. El calor de la tarde se cernía sobre la ciudad, brillando a través de los estacionamientos de asfalto y los puestos al borde del camino. Las familias hacían fila en los puestos temporales para comprar fuegos artificiales antes del feriado. Entre los brillantes empaques y pancartas, una carpa pronto se convertiría de un lugar de emoción en el escenario de un desastre fatal. Cynthia López, de 36 años, era conocida en su vecindario por su temperamento fuerte y su franqueza. Una excajera que había pasado de un trabajo a otro tenía la reputación de reprender a los dependientes y adolescentes que se cruzaban en su camino. Vivía sola en una pequeña casa de alquiler, llenando a menudo sus noches con televisión y cigarrillos. La independencia era importante para ella y se enorgullecía de no dejarse pisotear. En espacios públicos, esa tendencia muy a menudo se convertía en conflicto. El puesto de fuegos artificiales que visitó ese día era una estructura temporal hecha de lona estirada sobre postes de metal, apilados en su interior con cajas de cartón de bengalas, cohetes y proyectiles aéreos. Estas carpas, aunque licenciadas, siempre llevaban un margen de peligro. Los fuegos artificiales están compuestos de pólvora negra, mechas y compuestos químicos, todos altamente inflamables. Las regulaciones requieren no tener llamas abiertas, señalización visible para riesgos de incendio y extintores portátiles en el sitio. Incluso con precauciones, una sola ignición podría convertir el espacio cerrado en un infierno. Esa tarde Cynthia entró en la tienda exigiendo un reembolso por un paquete de bengalas que decía que eran defectuosas. Los testigos recordaron que su voz se elevaba mientras reprendía al joven personal detrás del mostrador. Los empleados señalaron los letreros publicados: no hay devoluciones y no hay llamas abiertas, pero ella los ignoró. En su agitación, encendió un cigarrillo mientras aún estaba de pie dentro. El humo se enroscaba sobre pilas de fuegos artificiales en caja. El personal le suplicó que saliera, pero ignoró las advertencias. En su agitación, dejó caer el cigarrillo encendido cerca de una caja parcialmente abierta de carcasas aéreas apiladas junto al mostrador. La punta brillante rodó contra envolturas de papel sueltas y fusibles expuestos, que se encendieron casi de inmediato. Chispas recorrieron la caja, y en segundos, el primer fuego artificial se encendió, lanzando fuego dentro de la carpa. El pánico se apoderó del lugar. Empleados y clientes corrieron hacia la salida, algunos ayudándose a salir. Las cajas explotaron en rápidas ráfagas, enviando brasas lloviendo por todo el lote. Cynthia retrocedió tambaleándose desde el mostrador, con el humo espesándose a su alrededor. Testigos afuera vieron su silueta enmarcada por el fuego, tosiendo violentamente. Sus intentos de protegerse fueron inútiles contra el calor que se propagaba. La carpa se derrumbó hacia adentro cuando los soportes cedieron, las llamas alimentándose de cada superficie. Los espectadores usaron extinguidores y jarras de agua, pero el fuego era demasiado intenso, así que marcaron 911. Los empleados se arrastraron unos a otros para salir, sus ropas chamuscadas, pero Cynthia nunca salió. Los bomberos llegaron minutos después, apagando los restos bajo columnas de humo negro. Cuando los equipos buscaron entre los restos, encontraron su cuerpo cerca del mostrador, colapsado contra los escombros calcinados. Los investigadores determinaron que había muerto por quemaduras severas e inhalación de humo, probablemente en momentos de ser superada por el incendio. Los vecinos que escucharon lo que sucedió dijeron que sonaba exactamente como ella, demasiado terca para seguir las reglas incluso cuando existían para mantener a las personas vivas. Algunos comentaron con amargura que ella logró convertir un puesto de fuegos artificiales familiar en una zona de guerra solo con entrar. Los familiares mantuvieron los arreglos al mínimo, evitando preguntas de los lugareños que la recordaban como una fuente constante de disputas.
La nota final del Departamento de Bomberos se centró en recordar al público que ignorar las señales de seguridad podría poner a todos en riesgo. Fue el 11 de noviembre de 2015 cuando la arrogancia elitista de Erin Lockhart provocaría una estampida mortal en un Whole Foods de Seattle que la aplastaría bajo las mismas personas que despreciaba. Erin, un agente de bienes raíces de lujo de 44 años que mide 5 pies y 7 pulgadas de altura con cabello rubio platino, había construido su carrera en torno a la exclusividad y despreciar a cualquiera que considerara indigno. Ella conducía un Mercedes blanco y llevaba tarjetas de presentación que enumeraban sus ventas de $1 millón para establecer superioridad sobre la gente común. Erin se especializaba en vigilar quién pertenecía a espacios exclusivos, habiendo anteriormente hecho que familias fueran expulsadas de restaurantes y exigiendo que las tiendas crearan filas para clientes premium. Su Instagram mostraba su estilo de vida mientras se burlaba de las personas pobres, acumulando seguidores que alentaban su comportamiento clasista. Esa mañana de Black Friday había sido productiva para el complejo de superioridad de Erin. Ella había publicado historias ridiculizando a las familias Target, exigido que despidieran a un barista de Starbucks y transmitido en vivo dándose una charla a una mujer embarazada sobre la etiqueta de compras. Después del brunch con champán, Erin llegó a Whole Foods animada por el alcohol y el incentivo de las redes sociales. Había presumido de educar a los campesinos sobre su lugar, llevando su teléfono para documentar enfrentamientos para sus seguidores devotos. La táctica característica de Erin consistía en bloquear físicamente a los clientes que consideraba indignos de acceder a Porsche productos premium mientras filmaba los encuentros. Usaba su altura, ropa de diseñador y tono condescendiente para hacer que las familias se sintieran no bienvenidas en su territorio. Cuando la familia Rodríguez se acercó al último pavo orgánico, Erin se abalanzó como un depredador. Ella comenzó su arenga sobre ser una cliente premium mientras filmaba a la familia, especialmente dirigiéndose a la abuela anciana que se movía lentamente y hablaba poco inglés. Incapaz de aceptar que la gente común merecía los mismos productos, Erin agarró físicamente el pavo mientras gritaba sobre los estándares orgánicos. Cuando la señora Rodríguez mantuvo su agarre, la rabia justificada de Erin alcanzó niveles peligrosos. En su furia por arrebatar el pavo mientras filmaba, Erin hizo movimientos agresivos hacia atrás cerca de la exhibición de aceite de oliva. Sus tacones de diseñador y su equilibrio afectado por el alcohol la hicieron cada vez más errática mientras se negaba a soltar tanto el pavo como el teléfono. La violenta lucha de Erin hizo que cayera hacia atrás sobre botellas apiladas de aceite de oliva, creando un devastador efecto dominó. El vidrio explotó cuando múltiples estanterías colapsaron, el sonido resonando como disparos. Compradores en pánico, pensando que estaban siendo atacados, corrieron hacia las salidas en una estampida humana. Erin quedó atrapada debajo de estanterías caídas y vidrios rotos mientras los clientes aterrorizados la pisaban durante su desesperada huida. La gente, que pesaba 140 libras, sufrió laceraciones graves en la arteria carótida por el vidrio roto mientras sufría un trauma masivo en el cráneo por la caída de latas. Aproximadamente 15 clientes la pisaron, aplastando su caja torácica y perforando sus pulmones. Los últimos momentos de Erin fueron pasados agarrando el pavo orgánico por el que murió luchando, su sangre mezclándose con aceite de oliva en el suelo. Su teléfono seguía grabando el caos que había creado, capturando su propia muerte. Los paramédicos encontraron a Erin en paro cardíaco con una gran pérdida de sangre. 20 minutos de reanimación fallaron ya que había perdido demasiada sangre por su arteria seccionada. Las imágenes de seguridad que muestran el comportamiento arrogante de Erin causando la estampida se volvieron virales. Las reacciones en línea fueron brutales, con comentarios inundando las redes sociales burlándose de su muerte por las compras. 3 clientes requirieron hospitalización por lesiones durante la estampida. La familia Rodríguez recibió amenazas de muerte de los seguidores de Erin hasta que las cuentas fueron desactivadas, requiriendo protección policial. Whole Foods implementó medidas de control de multitudes y reforzó las estanterías. La empresa de Erin descubrió su historial de discriminación contra clientes, lo que llevó a investigaciones y a que su nombre fuera eliminado de las propiedades. La muerte de Erin Lockhart se convirtió en una advertencia sobre cómo el privilegio clasista puede tener consecuencias mortales. Era el 12 de septiembre de 2014, cuando la dedicación de Margaret Thompson a los estándares del vecindario llevaría a un encuentro trágico en Charlotte, Carolina del Norte. Margaret Thompson, de 55 años, era miembro activo de la asociación de su vecindario en el área residencial Oakwood. Encarnaba al típico vigilante del vecindario, del tipo que medía la altura del césped con reglas, llevaba registros detallados de infracciones menores y creía que su interpretación de las normas comunitarias era la ley absoluta. Margaret poseía un sentido inquebrantable de superioridad, tratando a cada propietario como un posible infractor que necesitaba supervisión constante.
Se enorgullecía enormemente de mantener los estándares de la comunidad y pasaba sus días asegurándose de que cada residente siguiera las pautas establecidas. Esa tarde, Margaret había confrontado a 3 vecinos diferentes sobre varias infracciones que descubrió durante sus rondas. Su primera parada involucró a una familia cuyos hijos habían hecho dibujos con tiza en su propia entrada. La naturaleza controladora de Margaret emergió cuando exigió que eliminaran los dibujos coloridos de inmediato, citando las normas de la comunidad. La familia Johnson se convirtió en su próximo objetivo, cuando Margaret notó que sus cubos de basura seguían siendo visibles desde la calle 30 minutos después de la hora de recogida designada. Mostrando un comportamiento clásico de privilegio, los amenazó con una multa de $200 por esta infracción. La señora, el jardín de rosas de García, llamó la atención de Margaret a continuación. Las rosas habían crecido 5 centímetros sobre la línea de la propiedad y la actitud condescendiente de Margaret se mostró plenamente mientras reprendía en voz alta a la mujer, insistiendo en que el crecimiento excesivo estaba destruyendo el valor de las propiedades del vecindario. Cuando un vecino sugirió que Margaret estaba siendo irrazonable, su complejo de superioridad defensiva se activó al declararse la única persona que realmente se preocupaba por mantener los estándares y amenazó con denunciarlos a las autoridades de la ciudad. A las 7:15 de la tarde, Margaret comenzó su ruta habitual de la noche para revisar las propiedades y asegurar el cumplimiento de las normas del vecindario. Llevaba su teléfono y cuaderno para documentar cualquier problema que observara durante su caminata. El clima estaba despejado, pero ventoso, con ráfagas que alcanzaban hasta 25 millas por hora durante el día. Una compañía de servicios públicos local estaba realizando mantenimiento rutinario de líneas eléctricas en el área, con equipos trabajando en líneas elevadas a pesar de las desafiantes condiciones de viento. Margaret se detuvo debajo de un poste de servicios públicos para fotografiar lo que creía que era un jardín mal mantenido. A 9 metros sobre ella, un trabajador de servicios públicos estaba asegurando una línea eléctrica que había sido aflojada por el viento persistente. Una ráfaga repentina de viento hizo que el trabajador perdiera el control de una abrazadera de cable de metal pesado que pesaba 3,5 kilos. La abrazadera cayó del poste justo cuando Margaret miró hacia arriba después de escuchar el grito de advertencia del trabajador. La abrazadera de metal golpeó a Margaret directamente en la cabeza, causando un trauma craneal severo. Inmediatamente se desplomó y perdió el conocimiento a los pocos segundos del impacto. Otros residentes y el equipo de servicios públicos llamaron de inmediato al 911 e intentaron brindar primeros auxilios mientras esperaban a los servicios de emergencia. Margaret fue rápidamente trasladada al hospital, donde los cirujanos realizaron una cirugía de emergencia para tratar su lesión cerebral traumática. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Margaret murió 3 horas después, debido al trauma severo en la cabeza que sufrió en el accidente. La compañía de servicios públicos respondió a la tragedia implementando protocolos de seguridad más estrictos para el trabajo realizado durante condiciones de viento. También mejoraron sus procedimientos de aseguramiento del equipo para prevenir accidentes similares. La asociación de vecinos estableció un jardín conmemorativo en honor a Margaret en el centro comunitario local, reconociendo su dedicación a la comunidad a pesar de las circunstancias de su muerte. Se adoptaron nuevas regulaciones de seguridad que requieren zonas de seguridad a nivel del suelo durante todo el trabajo de servicios públicos aéreos, asegurando una mejor protección para los peatones y residentes en el área. El último día de aplicación de normas de Margaret Thompson en el vecindario terminó en una tragedia inesperada. Su incansable búsqueda de infracciones la colocó finalmente en el camino del peligro que caía. Era el 15 de marzo de 2012 y Linda Morrison estaba haciendo lo que mejor sabía hacer miserables a los trabajadores minoristas. La gerente de la tienda departamental de 52 años acababa de pasar 45 minutos destrozando a una cajera adolescente por una devolución de $12 en el Westfield Shopping Center en Riverside, California. El comportamiento de Linda esa noche era un ejemplo clásico de derecho. Había reprendido al joven empleado sin descanso, exigiendo hablar con la sede corporativa y amenazando con arruinar la reputación de la tienda en línea por una disputa trivial de políticas. Su voz se escuchaba por toda la tienda, mientras proclamaba en voz alta a otros clientes que esperaban que el servicio al cliente estaba muerto y que el personal era completamente incompetente. No había terminado allí. Linda exigió que el gerente de la tienda proporcionara documentación por escrito de lo que ella llamó violaciones de políticas. E insistió en obtener la información de contacto de la empresa para poder presentar quejas ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. Su experiencia de más de una década como gerente de ventas al por menor le había enseñado exactamente qué botones presionar para hacer que los trabajadores con salario mínimo se sintieran incómodos. Después de su agotador día de trabajo de 10 horas, esta confrontación fue solo otro martes para Linda, quien era conocida por sus estándares increíblemente altos y su tolerancia cero a cualquier cosa menos que la perfección de los trabajadores de servicio. Mientras Linda se apresuraba por el centro comercial a las 6:45 de la tarde, estaba cargada con múltiples bolsas de compras y su bolso de gran tamaño, usando zapatos nuevos con suela de cuero que había comprado esa mañana. Ya llegaba tarde para encontrarse con su esposo para cenar, lo que aumentaba su nivel de estrés ya elevado.
La escalera mecánica ascendente a la que se acercaba había estado haciendo ruidos preocupantes durante 2 semanas. Las solicitudes de mantenimiento quedaron sin atender debido a restricciones presupuestarias, un detalle que resultaría crucial más tarde. Distraída por un mensaje de texto de su esposo sobre los planes para cenar, Linda subió al escalón mecánico sin prestar atención. Sus suelas de cuero liso no encontraron agarre en los escalones de metal recién limpiados y aún húmedos. Cerca de la cima, la física tomó el control. Sus pies resbalaron completamente en la superficie mojada, y mientras se agarraba desesperadamente al pasamanos, sus bolsas pesadas desplazaron su centro de gravedad hacia atrás. El impulso se volvió imparable. La cabeza de Linda golpeó el borde afilado de un escalón de la escalera mecánica con una fuerza devastadora, causando un trauma severo que la dejó inconsciente al instante. Su bufanda suelta se enredó en el mecanismo de la escalera mecánica mientras los compradores, en pánico, se apresuraban a Darius a ayudar. La parada de emergencia se activó en menos de 30 segundos, pero Linda ya había sufrido un trauma craneal fatal por el impacto inicial. Los servicios de emergencia llegaron en 8 minutos, pero fue declarada muerta en el lugar debido a una lesión cerebral traumática. El centro comercial cerró inmediatamente todas las escaleras mecánicas para inspecciones de seguridad e instaló señales de advertencia adicionales. La investigación reveló que la escalera mecánica cumplía con los estándares de seguridad, pero recomendó horarios de mantenimiento más frecuentes. El incidente sirve como un recordatorio contundente de que la vida puede cambiar en un instante, sin importar cuánto control pensemos que tenemos sobre nuestras circunstancias. Fue el 11 de junio de 2016 en Denver, Colorado. El parque para perros sin correa estaba lleno de actividad, con perros corriendo por los campos de tierra mientras sus dueños daban órdenes desde la sombra. Bajo la superficie de la escena ordinaria del fin de semana se estaba gestando tensión, y al final de la mañana una sola confrontación imprudente dejaría al parque atónito y una vida truncada. Elaine Roberts, de 47 años, era una residente de mucho tiempo en el vecindario. Trabajaba a tiempo parcial como contadora y era conocida más por sus constantes quejas que por su reputación profesional. Los vecinos a menudo la evitaban debido a su hábito de confrontar a las personas por asuntos menores, basura dejada afuera, música alta o la forma en que paseaban a sus mascotas. Llevaba ese mismo enfoque confrontacional al parque para perros, donde repetidamente reprendía a los dueños que consideraba descuidados. El parque en sí estaba estructurado para uso mixto, con amplias áreas de tierra abiertas para correr, un estanque para nadar y señales claras que indicaban que los perros estarían sin correa dentro del perímetro. Se esperaba que los dueños supervisaran de cerca a sus mascotas e intervinieran si surgía agresión. Las razas grandes a menudo jugaban junto a las pequeñas sin incidentes, pero los conflictos requerían un manejo calmado y distancia. El entorno era seguro cuando las personas respetaban su dinámica, pero aquellos que ignoraban la imprevisibilidad de los animales introducían un peligro innecesario. Esa mañana, Elaine llevó a su terrier al parque y rápidamente se irritó cuando un gran pastor alemán corrió cerca de su perro. Testigos dijeron más tarde que el pastor no mostró agresión evidente, pero Elaine interpretó su curiosidad como una amenaza. Ella gritó a través del campo que el perro debería estar con correa, atrayendo atención no deseada. El dueño llamó al pastor de regreso, pero Elaine continuó gritando, agitando los brazos y acusándolo de poner en peligro a otros. Cuando los dueños cercanos le pidieron que se calmara, ella se negó, avanzando y señalando directamente al pastor mientras exigía que lo sacrificaran. Sus movimientos intensificaron la situación. Se inclinó hacia el animal señalándolo con el dedo. El pastor, sorprendido por su repentino movimiento, reaccionó defensivamente. Su dueño agarró el collar, pero antes de que pudiera aplicarse una restricción completa, el perro se lanzó hacia adelante. Elaine extendió su mano en un intento de empujarlo hacia atrás, lo que colocó su antebrazo directamente en línea con sus mandíbulas. El pastor apretó con fuerza, aplastando y desgarrando tejido en un movimiento violento. El parque cayó en el caos. Varias personas se apresuraron, una golpeando al perro con una chaqueta, otra intentando abrir su boca usando una técnica de cuña de emergencia. El pastor fue apartado en segundos, pero el daño fue catastrófico. Elaine cayó hacia atrás sobre la tierra, agarrándose el antebrazo derecho mientras sangre arterial de un rojo brillante salpicaba de la herida. Los testigos describieron el volumen como abrumador, acumulándose rápidamente en el suelo. Varios dueños actuaron rápidamente. Un transeúnte presionó firmemente una toalla contra la herida mientras otro gritaba para que alguien llamara al 911. La toalla se empapó al instante y el rostro de Elaine se puso pálido mientras su cuerpo se desplomaba. Cuando la presión directa no detuvo la hemorragia, un hombre se quitó el cinturón e improvisó un torniquete, apretándolo fuertemente por encima de la herida en su antebrazo superior. Durante varios minutos intentaron mantenerla consciente, pero su respiración se volvió superficial. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, reemplazaron el torniquete improvisado con uno de grado médico y comenzaron la resucitación con fluidos. Elaine fue llevada de urgencia a un centro de traumatología, pero la arteria braquial había sido completamente seccionada. A pesar de los intentos quirúrgicos para reparar el daño y las transfusiones masivas, la pérdida de sangre la había llevado a un shock irreversible. Fue declarada muerta a las pocas horas de su llegada.
Control de Animales puso al pastor alemán en cuarentena obligatoria, realizándole pruebas de rabia y revisando los testimonios de los testigos. La investigación concluyó que el perro había sido provocado y no era inherentemente peligroso. El animal fue devuelto a su dueño después del periodo de retención. Su funeral se llevó a cabo en privado. Los vecinos reconocieron su reputación combativa, pero expresaron incredulidad de que tal comportamiento pudiera terminar en muerte. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora mismo.